Esto es parte de la vida de Jesús y de su ministerio, pero ya que Él había muerto y que había resucitado. Mira lo que dice Juan capítulo 21. Más tarde, Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea, y este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos. Y Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Y los demás dijeron: nosotros también vamos. Así que salieron de la barca, pero no pescaron nada toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era y les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? Y ellos le contestaron: no. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Cuando yo veo esta escritura, el corazón se me llena de compasión. Y logro ver el corazón de Jesús también lleno de compasión, porque veo un Jesús que no estaba juzgando a los discípulos. ¿Por qué digo juzgando a los discípulos? Porque, ¿sabes? Cuando Jesús llamó a los discípulos, dice que Él también iba caminando por el mar de Galilea. Lo puedes encontrar en los diferentes evangelios. Pero en Lucas capítulo 5 cuenta la historia de cómo Jesús llama específicamente a Simón, a quien Jesús le cambiaría el nombre a Pedro. Este Pedro del que estamos hablando, el que se echó a las aguas. Y cuando Jesús llama a Pedro por discípulo, dice que lo primero es que Jesús estaba enseñando. Y le dijo a Pedro: ponga mar adentro. Así que Pedro fue hacia adentro del mar y le dijo: Pedro, tira la red. No dice específicamente a qué lado, pero estoy seguro que le dijo a la derecha también. Y yo me imagino que, de hecho, la escritura dice: maestro, hemos intentado pescar toda la noche y no pescamos nada, pero en tu nombre lo haré. Y entonces dice que tiró la red, quiero pensar, a la derecha. Y cuando la tira, dice que tuvo que pedir ayuda por la gran pesca. Y las palabras de Pedro ese día cambiaron y ya no fueron maestros, sino fueron: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y así fue como Pedro se convirtió en discípulo de Jesús. ¿Por qué te hago mención de esta historia de cuando Pedro fue llamado a ser discípulo de Jesús? Y aquí al final de la vida de Jesús, ya después de esto es la ascensión. Porque cuando Jesús se encuentra a los discípulos, los encuentra nuevamente en el mismo lugar donde los había llamado. Y sabes, Jesús muchas veces nos encuentra a nosotros como sus hijos y como discípulos. Nos encuentra en el mismo lugar, en la misma situación en la que nos encontró por primera vez cuando nos hizo salvos. Pero Jesús, así como en aquel tiempo con Simón, con nosotros hace lo mismo. En lugar de mirarnos y decir de un Simón: Simón, el que me traicionó, el que me negó 3 veces, le dice: a la derecha, muchachos. Y le da la respuesta a su problema. No solamente le da la respuesta a su problema, sino que dice que cuando Pedro llega y se encuentra con el maestro, se encuentra con Jesús, Jesús tenía preparado hasta el desayuno. Así es Jesús. Un Jesús lleno de segundas oportunidades. Yo no te estoy diciendo esto para caer adrede, sino te estoy diciendo porque tal vez en este momento tú te encuentras en la misma situación en la que Jesús te encontró el día que te llamó y te hizo salvo. Pero yo hoy te vengo a decir: no importa lo que haya pasado, a la derecha, vuelve a tratar una vez más. Y entonces, tírate al agua y corre a los brazos del Maestro. Porque cuando llegues a la orilla, vas a encontrar a Jesús nuevamente sentado, con la porción que necesitas, con un pescado y con un pan, que era lo único que necesitaban los discípulos de Jesús en aquel día. Yo no sé qué tú necesites este día, pero sí estoy seguro de algo. A la derecha, 1, 2, vístete, tírate a las aguas y corre a los brazos del Maestro. Y 3, junto a Él, come lo que Él tiene preparado para ti. Dios te bendiga.